No se oye, Carlos. Yo cuando ya no le entendía el español, porque yo cuando era joven decíamos Omicron, y ahora es Omicron con acento en la primera O. Pues aquí tenemos a la Aristegui que tampoco ya no le entendimos durante algún tiempo, pero hoy en día ya quedó más explícito lo que esta señora ha dejado de ser, y ha dejado de ser ese periodismo en el cual creíamos durante mucho tiempo, donde se pasaban por ciertos filtros de lo que conlleva esa bonita profesión, a lo cual el día de hoy se ha vuelto una replicadora hasta de montajes como los que hace hoy Loret de Mola. ¿Qué te parece esto, profe Jesús López Almejo? ¿Por qué se pierde el periodismo de repente en esta transformación de México? ¿Qué es ser opositor es dejar de ser quien eras? Bueno, el punto de partida de esto, estimado Carlos, es de que esta generación de gente y generación y círculo en el que se desenvuelve Carmen Aristegui es de la idea de que al gobierno hay que madrearlo siempre, sea quien sea. ¿Y Pero como si a eso sea? le sumamos, y como sea, si a eso le sumamos que su periodismo es entendido como un periodismo de confrontación al poder por la confrontación misma, y que se valen incluso de métodos no necesariamente éticos y no necesariamente objetivos, entonces tendríamos que cuestionar tres cosas. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de ese golpeteo? Dos, ¿por qué ni siquiera les importa perder audiencias con tal de mantenerse en el golpeteo constante? Y tres, ¿por qué seguir colaborando y aferrándose a la colaboración o a nutrir sus propios contenidos con colaboraciones como lamentables, por cierto, como las de Loret de Mola, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, menos las de su jefe, y con gente como Denise Dresser? Me parece que el daño que se hace, que se autoinfringe a sí misma, es mucho mayor que el éxito que le costó construir durante tanto tiempo, estimado Carlos, Víctor. Bueno, yo creo, definitivamente, te concedo la razón, profe. Creo que uno de los vicios que traen desde que estudian periodismo es precisamente ir en contra de los gobiernos, es decir, ser críticos, entre comillas, de los gobiernos, porque así salen con esa formación. Desgraciadamente, también se les olvida que salen con una formación profesional que los obliga a llevar a cabo investigaciones para buscar la verdad. Pero en este caso no he visto que ni Loretito, ni Carmen, ni muchos de los medios de comunicación y de los periodistas que se dedican a confrontar al presidente y a la cuarta transformación estén encaminados a buscar. No buscan la verdad, buscan única y exclusivamente a ver dónde o de qué adolece el presidente de la República. Ya lo intentaron con él, no encontraron argumentos, no encontraron elementos, no les dio resultado. Ya lo intentaron con la esposa, ya lo intentaron con Jesús Ernesto, ahora lo están intentando a través del hijo mayor. Pero todo va encaminado a forcejear con el presidente, a tratar de ponerlo de rodillas, a tratar de hacerlo ver mal ante la sociedad de México. Pero el pueblo ya no está dormido, profe, Carlos. El pueblo ya se da cuenta de lo que han venido haciendo. Creo que el INE ha puesto su parte a través de Lorenzo Córdoba. Creo que los medios de comunicación a través de Carmen Aristegui, de Loret, de Broso y de todos ellos han quedado como verdaderos payasos a los cuales no se les puede confiar absolutamente nada. Vamos a sumarle un poquito a lo que el presidente de la República ha hecho énfasis constantemente, y son a las cuestiones cívicas en las cuales debemos de retomar en estos momentos. Creo que la dignidad se ausentó entre muchas de las personas de aquí en México, atrapados por ese neoliberalismo, en el cual ya no formó parte de nuestro crecimiento, sino se vendía esa hermosa manera de pensar o nuestra autonomía como persona
la tuvimos que vender como alma al diablo y se hizo una costumbre. Porque en aquellos ayeres veíamos que la señora Aristegui llevaba un proceso de investigación en cada uno de sus desarrollos en los cuales incurría constantemente. Y hoy vemos que se vuelve una persona más común que corriente, o más corriente que común, diría yo. Vamos a ver un video en el cual nos llamó mucho la atención una situación en la cual el profesor López Almejo nos recomendó mucho. Entre el minuto 1 y 3 van a pasar algunas cosas que nos vas a comentar más adelante, profe. Vamos a escucharla. Y hablando en este caso de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, ayer presentaron junto con Latinos un reportaje pues que está causando revuelo y no es para menos, un reportaje que hicieron los colegas Raúl Olmos, gran periodista, grandes periodistas que están pues haciendo estas investigaciones periodísticas respecto a temas importantes para México. Está este reportaje que tiene que ver con uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que entrar en esos territorios genera reacciones muy fuertes del mandatario mexicano. Pero pues ahí está la información, lo que se requiere es exponerla, saber el alcance que tiene todo esto y desde luego ver qué tipo de respuesta se da y qué tipo de circunstancia deriva de hoy saber, como se sabe desde ayer, la vida que lleva uno de los hijos del presidente de México en Estados Unidos. Este reportaje que estamos viendo aquí en pantalla es un reportaje que presentó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad junto con Latinos, ayer con Carlos Red de Mora, y pues se muestra la vida que lleva José Ramón López Beltrán. En la presentación dice: así vive en Houston el hijo mayor de AMLO, y pues muestran una lujosa vida, contrastando con todo el discurso del presidente López Obrador sobre la austeridad. Y hacen pues una selección de momentos en donde López Obrador pues defiende la austeridad como una forma de vida, defiende la austeridad como el camino por el cual quiere que todo mundo se conduzca, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ubican en diferentes fechas y momentos hablando de que si ya tenemos zapatos, ¿para qué queremos más? Entonces, bueno, el contraste que se hace evidentemente es brutal. Y pues está la información que lograron obtener y ahora publicar los tres colegas periodistas Raúl Olmos, Mario Gutiérrez Vega y Verónica Atala. Estamos hablando de la documentación y de la información que hasta este momento nadie ha desmentido, que muestra precisamente una forma de llevar la vida por parte del hijo mayor del presidente de la República. Esto tiene que desde luego destacarse, pues porque es información que la sociedad tiene derecho a conocer. Ya cada quien que la interprete como quiera, ya cada quien que le dé la lectura que quiera, pero la información es la información, y lo que está ahí mostrado, desde luego es de interés público. Desde mi punto de vista, sí es relevante, al final de cuentas, saber de qué manera se puede tener un ritmo de vida en los Estados Unidos por Carlos, parte del hijo mayor del presidente de la República, en qué contexto se dan las cosas. Tú dices, y bueno, profe. pues ahí la exposición pública que abre, digamos, también una discusión acerca del entorno más. Bueno, pues ahí te la dejo ahora sí, aquí en el contexto periodístico. Por favor, hay que darle una arreglada a esta señora. Creo que muchas veces, no sé cómo nos llaman, somos innombrables a la profesión del periodismo nosotros, pero pues creo que ya se fueron muy abajo estos, profe. Sin duda alguna. Yo quisiera retomar tres cosas que dice Carmen Aristegui. Primero dice, esta es información y la información ahí está. Ustedes pueden después interpretarla como ustedes quieran. Y entonces esto lo quiero vincular a lo que la Suprema Corte de Justicia resolvió hace unos días en torno a que quienes tengamos acceso a un micrófono y tengamos acceso a las audiencias, tengamos que diferenciar entre información pura y dura de la opinión que pueda tener cada quien. Carmen Aristegui aquí pretende convencernos de que ese productillo malogrado y antiético, que no es información, sino que es opinión sesgada, tendenciosa y sacada de contexto, es información.
si entra en vigencia la resolución de la Suprema Corte de Justicia, esto chocaría completamente o iría completamente en contra del sentido de la resolución de la Corte. Perdónenme que esté hablando como abogado, no soy abogado, pero he convivido con muchos de ellos. Y a ver, otro punto que dice Carmen es que en el reportaje, investigación de Loret de Mola, que ya con mencionar a Loret de Mola, sin mencionar quién financia Latinus, o Letrinus, o Ladinus, Sí. ya desde ahí hay desinformación en la información. Y ya desde que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es financiado por Claudio X González y por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ya nos dice mucho de dónde vendrían, digamos, las conclusiones anticipadas de esa supuesta investigación. Punto número 2, dice Aristegui, es que ahí en ese telereportaje escuchamos, nadie nos está mintiendo, escuchamos directamente al presidente referirse en 1 y 1000 ejemplos al tema de la austeridad. Lo que no dice es que muchas de estas frases, porque yo sí veo diario las mañaneras, sí las escucho, están sacadas de contexto de cuando el presidente López Obrador se refiere específicamente, concretamente, a que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Cuando habla de vivir en la justa medianía, cuando habla de no gastar en exceso, cuando habla de no ser opulento y ostentoso, se refiere al ejercicio de la vida pública como servidor público. Y si Carmen Aristegui no advierte eso, a pesar de la manera consistente en la que están sacadas de contexto estas ideas, entonces, perdón, Carmen, no hay seriedad en tu análisis. Es más, no hay análisis y parece más propaganda para golpear por golpear que un análisis que tendría que tener la dialéctica. Decir, sí, está esto, pero también están sacadas de contexto estas afirmaciones que dicen, mira, escuchan al presidente cómo da clases de ética, de moral y de austeridad, pero vean al hijo, sin advertir que está sacado de contexto. Entonces ya desde ahí no es información, sino es un sesgo completamente abierto. Y aparte, profe y Víctor, creo que José Ramón no es un servidor público. Él se puede gastar su dinero en lo que a él le plazca. Él puede tener un departamento X o una mansión. Su dinero se lo puede gastar en donde, si bien lo dices tú, la austeridad republicana viene en el ejercicio del gobierno de México, no en la cuestión personal. Que el presidente de la República también profese en su cuestión personal su austeridad con él, ese es problema del presidente. Esa es la manera que él decidió en vivir, y que a pesar de todo, desde el punto de vista de que cada quien lo vea, desde la perspectiva, para muchos va a ser una vida acomodada en la cual vive Andrés Manuel López Obrador, para otros va a ser en austeridad, porque también depende desde el lado en que lo veas, porque si lo ves desde el punto de vista de una pobreza en la cual la gente no termina ganando ni 8,000 pesos al mes, pues claro que el presidente vive de una manera ostentosa, con un sueldo de 114,000, por ahí 18,000 pesos al mes, más las propiedades que ha obtenido durante el tiempo que ha trabajado. Pues digamos que depende de la perspectiva que lo quiera ver. Ahora bien, Caroline Adams ha trabajado más de 10 años con gente petrolera de aquellos lados, ha vivido de aquel lado en Dubái, en lo cual ha tenido ingresos, pero que no se diga. Segundo, tiene un padre con un poder económico muy grande. Pues ni modo que la señora, por haberse casado con José Ramón, de la noche a la mañana escoja vivir una vida. O sea, no, ellos traen un estilo de vida a lo cual creo que se tuvo que acoplar el hijo de Andrés Manuel López Obrador, pero ese es problema de él. Su vida privada es muy privada de él, porque él no es figura pública, él no es un personaje en el cual se desarrolla en el servicio público. Segundo, en lo que quería decir, no muestran pruebas alguna, es puro hablar, hablar y hablar. Hablan de una camioneta ahí, Aristegui movió ahí el cursor de 1.5 millones de dólares, creo que decía dólares o no sé si pesos. No muestran datos, no muestran nada. Y Carmen Aristegui, conforme nos enseñó en aquellos ayeres el desarrollo, el inicio, desarrollo y cierre de la Casa Blanca,
Y después con el mentado, la ponencia que hizo ahí Enrique Peña Nieto para poderse graduar en aquella ocasión, su mentada tesis. Pues también hubo una cuestión de investigación y presentó pruebas. Aquí solamente, como dice el profesor, solamente replica y replica. Creo que vuelvo a repetir. Está muy desvalorizado el ser humano cuando llega hacia esos lares en el cual pierde toda su dignidad como persona, pero son capaces de eso, porque lo único que he visto en ellos es por llevar una vida cómoda hablando monetariamente. A ver, creo que este episodio ya lo habíamos vivido anteriormente, si mal no recuerdo el año pasado, por ahí de los primeros meses del año pasado, cuando también captan en una fotografía de vacaciones al hijo de Andrés Manuel, al mismo José, ¿qué se llama? Se llama José, lo anoté y ya no. José Ramón López Beltrán. Ramón. Perdone. Esto ya los medios de comunicación el año pasado habían hecho aparentemente su trabajo diciendo que andaba de vacaciones, que andaba gastando mucho dinero allá en la zona norte de Estados Unidos. Y bueno, se les dio la explicación suficiente y necesaria para que se calmaran. Y ahora reinician esta misma situación. Ahora, cuando Andrés Manuel López Obrador habla de austeridad, Carlos, profe, habla de austeridad republicana cuando se habla del presupuesto de México, el presupuesto que va encaminado a satisfacer las necesidades de México, no de la iniciativa privada o no de privados, como es el caso del hijo de Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque él tiene derecho a vivir como le dé su gana. Andrés Manuel no está en contra, y lo ha dicho una y otra vez en la mañanera, no está en contra de los que tienen dinero, está en contra de aquellos que han, de manera inmoral e ilegal, se han hecho de los recursos del presupuesto de México o de la riqueza de México. Sí. Víctor, contra eso sí está. Pero el descarado mitómano antiético de Loret de Mola, porque no lo puedo llamar de otra manera, en ese video, yo ayer hice un programa completo haciendo análisis de contenido. Él sí dice abiertamente, es que AMLO odia a todos los ricos, y luego agrega en forma burlona, a los ricos que no apoyan sus campañas porque tienen una vida ostentosa, y luego después dice, todos los que son ricos en México para AMLO son pecadores y son delincuentes, cosa que eso sale de su cosecha. Sí. Por eso le decimos mitómano y antiético. Y cuando Carmen Aristegui sale a decir que en esa investigación está la información y que cada quien la interprete como quiera, es falsa, porque Carmen Aristegui tendría que decir, pero esa información también trae combinación de opiniones de Loret y frases de AMLO sacadas de contexto, y eso entonces ya le daría más credibilidad, salvo su mejor opinión. Perdón por la interrupción, Víctor. Es parte de la guerra sucia, profe. Es parte de la guerra sucia que han estado llevando a cabo desde que entró y desde mucho antes de que entrara Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que estos y otros, estos periodistas y otros, los medios de comunicación en sí, estaban apoyando el proyecto de evitar la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Se soltaron miles de millones de pesos de empresarios y políticos vendepatrias para que trataran de detener la avalancha y el avance de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque el pueblo reaccionó. Se dio cuenta precisamente de que estos pequeños grupos o grupúsculos de gente con recursos lo que pretendían hacer. Entonces, el pueblo salimos a votar, le dimos la confianza a Andrés Manuel
Le dimos la oportunidad de que nos demuestre dónde está lo que él le llama corrupción. Y bueno, aunque la maquinaria legal no ha sido todavía suficiente como para que nosotros estemos satisfechos, se ha estado atacando. Y tan es así que cuando se vuelve el ataque tan virulento, tan rabioso como ha venido siendo en los últimos tiempos, es porque se ven perdidos para el 2024, es porque no ven alternativa de solución. Los partidos políticos de oposición están totalmente perdidos, derrotados desde ya. Y los que están todavía queriendo empujar y impulsar una nueva ahora sí que contienda contra Andrés Manuel, son los empresarios, los que más han venido perdiendo desde que está él en el poder. Y algo que quede muy claro, ya para cerrar este tema. A veces la gente se pregunta que entonces por qué Carmen Aristegui en el pasado sacaba unos reportajes muy bien fundamentados que le llevaban meses para sustentar lo que sacaba después. Y cómo golpeteaba al sistema. No hay que olvidar que dentro de todas las sociedades, aún en la gente conservadora corrupta que gobernaba este país, también hay golpeteos políticos entre grupos internos entre ellos, y que se sacan el trapo los unos a los otros. De repente el Pedro Ferriz de Con era el apapachado de los panistas, y cuando llega Enrique Peña Nieto, pues le empiezan a sacar de la jugada y le empiezan a poner cuatros en los cuales incurre este señor. Lo mismo pasa con Carmen Aristegui. Empieza a jugar para cierto grupo político de aquí de México, empresarial, y empieza a golpetear a otros que tienen el poder en esos momentos, para ellos después llegar al poder. A veces uno se pregunta, bueno, ¿y qué antes estaba a favor de las clases desprotegidas, de la gente más necesitada de este país? No, siempre ha estado dentro del poder. No sé si recuerdas, Víctor, aquel hace 2 años que le sacamos el trapo, donde sacamos varias conjeturas al respecto. Y algunas personas que adoraban mucho a Carmen Aristegui se nos echaron encima por ser imprecisos en ciertas fechas. Tenían toda la razón en eso, pero no en lo general, en lo que pensábamos, que el tiempo después nos dio la razón, que la gente a la cual ella le rendía pleitesía eran grupos empresariales de poder en aquellos momentos, en los cuales también daban su golpeteo en aquellos momentos. Entonces Carmen Aristegui pasa a ser la Denise Dresser, pasa a ser el Víctor Trujillo, aquellos simuladores en los cuales nos decían pues que ellos estaban a favor de toda esta gente más necesitada de este país, y la realidad es que cuando de veras llega ese cambio tan anhelado en los cuales ellos expresaban tanto, pues hoy vemos con gran desilusión que no era la voz cantante de nosotros como así lo pensábamos, sino dejaron de simular. Simple y sencillamente la derecha creaba sus propios antagonistas, que de veras no nacían de la sociedad, sino ellos mismos los creaban. No sé qué opinas al respecto, profe. Yo lo que me pasa por la cabeza, queridos amigos, es que creíamos falsamente o creíamos sinceramente en muchos falsos activistas de la izquierda. Porque imagínense, si esa era nuestra izquierda, Carmen Aristegui, Denise Dresser, Porfirio Muñoz Ledo, gentuza como Gibran Ramírez, oportunista, saltarín hijo de un salinista que se hace pasar por indígena de padres maestros, pues estábamos contra las cuerdas. Por esa razón no ganaba Cuauhtémoc Cárdenas, porque lo creíamos de esa izquierda que ahora vemos que es izquierda de gourmet o de boutique. Y bueno, nada más para cerrar la idea con respecto a lo que dice tanto Víctor como Carlos, yo en el programa anterior hice un análisis entre los hermanos migrantes mexicanos en Estados Unidos que nos escuchan. De mi audiencia, la mitad es de Estados Unidos, mexicanos en Estados Unidos, o gente de habla hispana en Estados Unidos, y la otra mitad de mexicanos viviendo en México. Y yo les preguntaba, señores, quienes viven en Estados Unidos y tengan relación o sepan de alguien que trabaja en la industria petrolera, ¿les han dicho más o menos estimaciones de cuál es su ingreso mensual? Y pues la gente sí se empezó a reír. Dice una señora, profe, dice, yo limpio casas desde hace 10 años y yo estoy comprando una casa de un valor de $500,000 a 20 años.
Imagínense que no puede ser una persona que se dedica al tema petrolero. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, nada más para cerrar, parte de la razón por la cual gente como Aristegui, como Pedro Ferriz, como Denise Dresser, como Dolia Esteves y como toda esa chusma o toda esa fauna silvestre, rupestre, arrodillada al dinero. Fauna política, les dicen por ahí. Fauna mediática, porque ni a políticos llegan. Eso es todo. Al menos los políticos sabe uno que van por el hueso, pero estos que se venden con una ética y dicen la democracia y la libertad de expresión soy yo. Critican que López Obrador se asume como el Estado soy yo, pues ellos parece que dicen, como Lorenzo Córdoba, la democracia soy yo, Aristegui, Dresser, la comunicación y la libertad de expresión soy yo. Pero dicen muchas mentiras, cada vez más. Así es. Lo hacen de forma descarada y abierta. Y lo positivo de esto es que la gente tiene estos espacios, ¿no?, que le democratizan el acceso a la información y le permiten diferenciar la información de la opinión, afortunadamente. Un saludo para Santi Rubens Wans, que se hace aparecer ahí a través del chat. Como siempre, Santi Rubens dice, a seguir orando por México,